Pentecostés y la manifestación del Espíritu Santo. Pentecostés, palabra griega que significa quincuagésimo, y es el 50 y último día del tiempo de Pascua. En Inglaterra, esta solemnidad se llama White Sunday o Domingo Blanco, y se refiere a las vestiduras blancas de los cristianos que son bautizados. Entre los judíos modernos, esta solemnidad se llama Shavuot. Las raíces de la fiesta de Pentecostés es de origen agrícola, pues los judíos celebraban la cosecha del año en la denominada fiesta de las semanas. Posteriormente, los judíos incorporaron a esta festividad la revelación de Dios a Moisés, entregándole las tablas de la ley con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Con la manifestación del Espíritu Santo, la alianza de Dios se funda en la acción del Espíritu, quien hace nuevas todas las cosas. El relato de Pentecostés lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son estos todos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo nos regala 7 dones y son: el don del entendimiento. Este don perfecciona la virtud teologal de la fe y abre el conocimiento de las Escrituras sagradas. Sabiduría. Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. El don de la ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El don del consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la voz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. El don de la fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. El don de la piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. El don de temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Los dones del Espíritu Santo producen los siguientes frutos. Para conocer los frutos del Espíritu Santo, nos remitimos a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, los 12 frutos del Espíritu Santo son: caridad. En primer lugar está el amor. La caridad, que es la primera manifestación de la unión del hombre con Cristo. Es la caridad hacia las personas, por tanto, la primera manifestación de la acción del Espíritu Santo en las almas. Gozo. El gozo al que se hace referencia aquí es más profundo que la mera felicidad. Está enraizado en Dios y proviene de Él. Como viene de Dios, es más sereno y estable que la felicidad mundana, que es meramente emocional y dura solo un tiempo. La alegría es consecuencia del amor. Por eso, al cristiano se le distingue por su alegría que supera las situaciones de dolor o fracaso. Paz. El amor y la alegría dejan en el alma la paz de Dios que supera todo conocimiento y que, como la define San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Esta paz, fruto del Espíritu Santo, es la ausencia de agitación y descanso de la voluntad en la posesión estable del bien. Paciencia. Con este fruto se superan las turbaciones que implica la lucha permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas visibles e invisibles. La paciencia nos hace ser cristianos sin deseos de venganza o resentimientos. Longanimidad. Describe la capacidad de seguir aguantando en circunstancias difíciles, no con una complacencia pasiva, sino con una fortaleza esperanzadora que resiste activamente el cansancio y la derrota. Benignidad. Es una disposición permanente a la indulgencia y nos ayuda a ser gentiles. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Bondad. Es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Es como consecuencia de la benignidad, pero de manera más incisiva en quien sufre y necesita ayuda. Quien da este fruto no critica y tampoco condena a los demás. Es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo, que es bondad infinita. Mansedumbre. Es una disposición ecuánime, tranquila, de espíritu equilibrado, sin pretensiones y que tiene las pasiones bajo control. No es indicación jamás de debilidad, sino de poder y fuerza bajo control. La persona que posee este fruto perdona las heridas, corrige las faltas y gobierna bien su propio espíritu. Fidelidad. Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o vergüenza. Modestia. Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y maleducado. Este fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar, en su comportamiento y en su diario vivir. Ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. Ayuda a ser discreto y cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás, así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser, en medio de nuestra debilidad, digna morada de Dios. Continencia. Como indica su nombre, ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y en los otros placeres de la vida terrenal. Castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y los placeres mundanos. Ayuda a que el cristiano sea un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, encontramos el relato de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión. El evangelista Juan no teme mencionar las puertas cerradas, tras las cuales los discípulos estaban presos de miedo. Estando encerrados, los enemigos no podían entrar, pero ellos tampoco podían salir. A primera vista, parece una situación que les hace sentirse seguros y en paz, pero a la larga muestra sus limitaciones, porque esas puertas cerradas revelan la ansiedad de los discípulos, su inseguridad, su miedo, su cobardía. En una palabra, muestran su poca fe en Jesús, con quien compartieron 3 años de su vida. El miedo de los discípulos muestra que no entendieron que lo que sucedió era parte del plan de salvación de Dios. Sin embargo, Jesús entra por esas puertas, rompe el miedo con su amor, llega con su paz a los que son prisioneros de sus temores. No reprocha ni pide explicaciones. De todos modos, ya lo sabe todo. Lo que hace es mostrarle sus manos y su costado. El resucitado se presenta a los discípulos con los signos de la pasión y de la cruz, indicando que ha vencido a la muerte. Después de haberse mostrado, Jesús envía a los discípulos. Esos mismos discípulos asustados, encerrados tras las puertas de su aparente seguridad, son ahora enviados a dar testimonio de lo que han visto y tocado. Porque el miedo, la sospecha y el temor se superan yendo hacia los demás, acercándose a ellos. Y en el centro de este testimonio está la misericordia. Esta es la experiencia que los discípulos acaban de vivir con Jesús. Y es esta experiencia la que ahora están llamados a narrar a los demás, fortalecidos por el don del Espíritu.